Bueno, acá estamos. ¿Están ahí, no? Sí. Estamos. Bien, bueno. Va, yo estoy, los alumnos no sé. Ya tenías el mate preparado de antes, vos, Steffi, lo que pasa. No, está viniendo Emi y ya lo prepara él. Ah, está bien. Súper Tenía asistente. Bueno, están, ¿no? Además de Steffi, para la clase. Yo estoy. Estamos. Ah, bueno. Bien. Sí, estamos. Bien. Bueno. Así como hicimos con la estructura plegada, vamos a ver una variante, en este caso de un silo en hormigón pretensado. Vamos a ver algunos conceptos generales, algunas fotos al final de la clase, así lo hacemos un poquito más, menos aburrido, teniendo en cuenta que es la última clase, y bueno, y por ahí el alcance de esta variante va a ser el dimensionamiento de la armadura horizontal, tanto de pretensado, ¿no?, como la N420. Bien. En un momento de las clases de Estefanía, le preguntó para qué le servía, en cuanto al cálculo, la presión de llenado. ¿Para qué servía en cuanto a los fines del cálculo, la presión de llenado? La fisuración. Bien. Justo Naim respondió, ¿no? Porque justo había hecho la consulta de la temperatura, además. Sí. La tenía presente. Bien. Bueno, ¿y de qué dependía la verificación de la fisuración? Hay una fórmula, no sé si la llegamos a ver, pero ¿de qué dependía el tamaño de la fisura? Había una expresión y ¿de qué parámetro dependía? Tensión del acero. Bien. Después del diámetro de barra y de la separación, ¿no? Bien, está perfecto. ¿Y el espesor del hormigón? ¿Colaboraba en algo o no? El espesor del tabique. No, creo que no. No. Entonces, si yo empiezo a tener mayores presiones en un silo, voy aumentando, por supuesto voy a tener un requerimiento de armadura cada vez más grande. Si empiezo a tener requerimiento de armadura cada vez más grande, empiezo a tener, imagino, diámetros más grandes, separaciones más chicas, independientemente de cuestiones constructivas, por supuesto voy a empezar a estar más desfavorable en lo que es la verificación de la fisuración. Es ahí donde entra la opción de un silo pretensado. ¿Y cuándo obtengo mayores requerimientos de armadura? Olvidémonos de las características del material granular ensilado, ¿no? Hagamos de cuenta que tenemos el mismo material granular para un silo de X. ¿Cuándo obtengo mayores requerimientos de armadura? Cuando el silo varía en ¿qué cosa geométricamente? ¿Altura? La altura y además el diámetro. Entonces, van a haber, digamos, variantes en silo pretensado, quizá no es lo más habitual en Argentina ver silo pretensado, pero la variante de un silo pretensado la van a ver en un silo que se denomina gran diámetro. Ahí es donde empieza a ser más rentable, ¿no? Más allá de alguna cuestión puntual. Entonces, principalmente la adopción del pretensado es para limitar o evitar la posible fisuración. Por supuesto que la armadura es la horizontal, la del pretensado, y al disminuir las fisuras, aumentamos la estanqueidad, principalmente en depósitos, ¿no? Aumenta la vida útil y por ahí disminuye tareas de mantenimiento. Bien, todo esto está abordado en la parte de pretensado en la ACI, en la 313, la parte de silo. Esto está en el capítulo 8.
también indica que todo lo referido al capítulo 1, 4, 5, 6, creo que el capítulo 6 que más por ahí verían en caso de en la parte de silo, por ahí la parte más jugosa, sigue teniendo validez, pero bien en detalle la parte de pretensado está en el capítulo 8. Bueno. Ven el PDF, ¿no? Sí, sí. En la clase creo que de estructura plegada, sí, vimos un poco, justo hicimos una comparación en cuanto a vimos algo del tema de pérdidas, al final hicimos un análisis. Recuerdan que había dos tipos de pérdidas generales. Eran las instantáneas y las diferidas. Y en las instantáneas, recuerdan el tema de la primera pérdida, la pérdida por fricción. A medida que el cable es más largo, aumentaba o disminuía esa pérdida. Esa pérdida de tensión en el acero de pretensado. Aumenta. Aumenta. Acá estamos hablando de silos, que seguramente el trazado del cable, el largo de cada cable, sea mucho mayor que el que uno podría encontrar en una losa postezada o en una viga postezada. Entonces vamos a tratar de disminuir lo que son los efectos de la pérdida por fricción. Al final del trabajo práctico de la exposición vamos a ver una cuestión de trazado de cable. Pero ¿qué tipo de postezado recuerdan que lo mencionamos en la clase anterior? Había dos tipos de postezado, ¿cómo eran? En función del llenado de la vaina, de la inyección. Adherente y no adherente. Adherente y no adherente. Cualquiera de las dos opciones son posibles en un silo pretensado, pero ¿cuál tendría menos pérdida por fricción? ¿En un cable con postezado adherente o con un postezado no adherente? Con no adherente. Con no adherente. En este caso vamos a ver con cordones, monocordones que son engrasados y envainados, es esto que se ve acá en esta foto, y están el material que se interpone entre el cordón y la vaina es grasa. Y estos cordones se alojarán dentro de lo que es la pared del silo, dentro del tabique. Podría haber un pretensado exterior, sí, lo vamos a ver en una foto, en este caso, en nuestro ejemplo, los cordones se alojan dentro del espesor del tabique. Bueno, el hormigón es un hormigón H30, ven bien, ¿no? Las letras ahí lo agrandamos un poquito más. El acero de pretensado, como les dije, es un cordón, ahí tiene la denominación, CEE, cordón engrasado y envainado, 1900. En este caso, a diferencia del que vimos en la estructura laminar, vamos a utilizar cordones de 0,6 pulgadas, tiene una sección para el cable, para el cordón, para el cálculo de 1,4 centímetros cuadrados. La tensión de rotura es la misma que la que vimos en la estructura laminar, sigue siendo la misma calidad de acero, ¿no? 1840 megapascales, la tensión de fluencia 1680. Ya hablamos la otra vez de la adopción de la tensión de pesada, en este caso propongo el 75% de la rotura, me da 1380 megapascales. Por supuesto que deberíamos hacer un análisis de pérdida, teniendo en cuenta, ya hablamos de tema pérdida, que deberíamos encontrar con pérdidas superiores a la de una viga, entonces qué mejor que hacer un cálculo exhaustivo de pérdida para ver bien dónde estamos parados. Bueno, en este caso no tenemos tiempo, por supuesto, vamos a hacer una adopción de pérdidas en el cual adoptamos 30% de pérdidas totales, 15% de pérdidas instantáneas, 15% de pérdida diferida. Con lo cual, la tensión descontada de las pérdidas instantáneas va a ser esta que vemos acá, como FP3, 1173 megapascales, y esta es la tensión en servicio, que es la descontada de todas las pérdidas, instantáneas y diferidas.
el reglamento a seguir, como dijimos en el capítulo 8, en la 6313, también limita lo que es la tensión que tiene el cable de pretensado luego de descontadas todas las pérdidas instantáneas, perdón. Esos valores son 0,8 FPU o 0,94 FPI, creo que coinciden las mismas que las que vimos para el CIRSOC. En este caso me quedo con la menor, 1472 megapascales. Vamos de nuevo. Estos valores 0,8 de FPU o 0,94 FPI son la limitación para la tensión de pesado, perdón. En este caso yo adopté 0,75 de FPU, son estos 1380 megapascales, menores a los 1472. Y ahora sí, descontadas las pérdidas instantáneas, el reglamento me dice que la tensión en el acero de pretensado tiene que ser como máximo 0,7 FPU, en este caso 1288 megapascales, y bueno, la tensión que obtendría después de descontadas las pérdidas instantáneas son estos 1173. Estoy en valores menores de lo que me exige el reglamento. Bien, presentemos ahora la geometría del silo, ya en lo que es el cálculo de los esfuerzos, lo han visto bien de manera muy detallada con Estefanía. Pero bueno, en este caso vamos a tener un silo de 24 metros de diámetro interior, que tiene una altura de pared de 35 metros, y el espesor es de 25 centímetros. Para lo que es postesado, la ACI me exige que el espesor del tabique sea como mínimo 25 centímetros, para lo que es pretensado con vainas dentro de lo que es el espesor del tabique. De tal manera de asegurar un adecuado espacio justamente para alojar los cables de pretensado más la armadura pasiva que van a convivir. Y para garantizar, bueno, justo se le iba a preguntar en otro momento, a ver si me lo sabían responder, y para garantizar que no se sobrepasen las tensiones de compresión admisible en el hormigón durante la etapa de tesado, cuando el silo está vacío. Bien. En esta parte del PDF no es más que lo que vieron con Estefanía, es la misma planilla de cálculo, donde tenemos los... A ver, esperen que busco el punch fix. Donde en este lado tenemos las características del material granular ensilado, en este caso es maíz. Y en este otro lado tenemos las características geométricas del silo. Me genero una tablita donde tengo, previamente a ver la tablita, aparecía un valor, ¿dónde está? No lo encuentro, acá, que dice altura de cono, 7,80 metros. ¿Qué era esa altura de cono? ¿Qué recuerdan que era de lo que dio Estefanía? La parte superior, que después medías a 1/3 de esa altura. Bien, tal cual. La altura máxima de la tele serial por encima de lo que es la altura de la pared. Bien. Y a los fines del cálculo tomaba ese nivel 0 para empezar a calcular mis presiones, 1/3 de la altura de ese cono. 1/3 de 780, creo que es 260, si digo bien. Entonces, a esos 260 le voy a sumar a los 35 metros que tienen la altura de la pared para empezar a sacar mis valores de presión. 35 más 260 es los 37,6 metros. Bueno, a los fines de lo que es este trabajo práctico, me voy a quedar nada más con las presiones de llenado y las presiones de vaciado. Si se fijan, acá hay una correlación en lo que es 2,60 metros con el nivel 0 de mi altura de
de pared del silo. Yo lo que hice fue obtener las presiones de llenado, las presiones de vaciado, y para después poder adoptar las armaduras, fui separando en lo que es distintas franjas. Tomé franjas de 5 metros de longitud, en altura. Y me fui quedando en cada una de las franjas con un valor promedio de tanto de presión de llenado como de presión de vaciado. Podría haber adoptado mayor cantidad de franjas y así optimizar más la armadura, sí, por supuesto. En este caso, para no identificar tanto lo que es el práctico, subdividí en franjas de 5 metros, que en definitiva en cada uno de esos 5 metros donde voy a adoptar la misma armadura horizontal. Bien. Otra simplificación que vamos a hacer en este práctico, nos vamos a quedar con un estado membranal puro para poder hacer este dimensionamiento. Esperen un segundito, por favor. En el cual esas presiones, tanto de llenado como de vaciado, me van a originar un esfuerzo de tracción T. Ya lo vieron con Steffi, la parte envolvente cilíndrica de pequeño espesor. Ese esfuerzo de T lo saco como la presión por el radio o la presión por el diámetro interior dividido 2. Y ahí obtener mi esfuerzo T, con el cual voy a terminar dimensionando mis armaduras. Ahora bien, cuando vimos le hice el comentario en la estructura laminar, que también medio se los dije que por ahí es lo que uno acostumbra a hacer, salvo casos particulares, para lo que es el cálculo de una losa o una viga pretensada. ¿Cómo arrancábamos el cálculo en la estructura laminar? ¿Cómo adoptaba la armadura de pretensado? ¿Qué cálculo hacía? ¿Primero hacía un cálculo en estado límite último o hacía un cálculo en estado límite de servicio? En la plegada y también en la mayoría de las veces en una viga y una losa. Hacías en estado límite último y después verificabas la extensión del servicio. Bien, porque lo hacíamos así, tal cual, como muy bien dicho, lo hacíamos así porque por ahí era lo más determinante y era el proceso de cálculo que por ahí me resultaba más fácil. Pero porque era lo más determinante, arrancaba con estado límite último. En cambio acá, lo determinante va a ser justamente, como hablamos al principio, en la parte de la fisuración, en estado límite de servicio. Entonces yo voy a adoptar una armadura haciendo un cálculo en estado límite de servicio y después voy a verificar o voy a calcular la armadura pasiva en estado límite último en función de lo que me aporte, ¿no? Por supuesto, la armadura de pretensado en estado límite último. Bien. Si hablamos de estado límite de servicio, ¿con qué presión voy a hacer los cálculos? ¿La presión de llenado o la de vaciado? Llenado. La de llenado. Bien. Entonces, la fuerza PS, la fuerza en servicio que me aporta un cordón, va a ser la tensión en servicio, o sea, descontada todas las pérdidas, por la sección de un cordón. Esto me da 135,2 kilonewton. Con la fuerza T que saque, para la presión de llenado, es esto que figura T sub S, en cada franja, la dividiré por la fuerza que me aporta un cordón y sacaré cuántos cordones necesito. ¿Está? Bien. Acá vemos las 7 franjas de 5 metros cada una, donde tengo la presión
de llenado, la multiplico por el radio, me da la fuerza, siempre considerando un estado membranal puro, ¿no? Como lo habíamos dicho. Lo divido por la fuerza que me aporta un cable en servicio, o sea, descontada todas las pérdidas, y me da el número de cordones. En este caso está hecho el cálculo por metro. Hago una adopción de cordones por metro para cada una de las franjas. Y después lo multiplico por 5 metros porque, bueno, para tener el valor cuántos cordones necesito en cada una de las franjas. Con lo cual, si yo siempre estoy adoptando un número de cordones igual o levemente mayor a lo que tengo por cálculo, mi sección de hormigón en estado de servicio con la presión de serial va a estar siempre comprimida o ahí al límite de pasar a tener algo de tracción. Pero en este caso adopté siempre 3, 4, siempre adopté un poquito más de la necesaria por cálculo. Entonces siempre mi sección de hormigón va a estar comprimida. En este caso acá aparece en la última columna la separación que quedaría entre cada cordón de pretensado. En el artículo 832 está la separación máxima entre eje de cables. En este caso te dice 3 veces el espesor de la pared o 1 metro, limitante, en este caso 3 veces el espesor de la pared. Son 75 centímetros. La separación máxima que tengo entre cada uno de los cordones es de 33 centímetros. Bien, hasta acá pude calcular lo que es la cantidad de cordones por metro para toda la altura del silo. ¿Alguna duda? Bueno. No, Ricardo. Como les dije anteriormente, en algún momento va a estar el silo vacío. Olvidémonos de alguna otra solicitación externa, por alguna carga externa que pueda tener, como por ejemplo viento. Tengo el silo vacío y tengo el pretensado. Tengo que verificar la compresión que va a tener el hormigón. En el apartado 831 me da una tensión admisible máxima de 0,55 de F'C. Esto equivale a 16,5 megapascales. Recuerdan que cuando hicimos la estructura laminar, cuando hacíamos el tesado, yo dije, bueno, muchas veces lo que se estila hacer es, por cuestión económica, de agilizar los tiempos en obra, de reutilizar encofrado, tesar cuando el hormigón todavía no alcanzó su resistencia característica. Y aparecía en vez de F'C, F'Cl. Para la estructura laminar, en vez de realizar el tesado cuando el hormigón alcanzaba el H30, lo hemos hecho para un H25. En este caso, ¿ustedes cuándo se imaginan? ¿Se imaginan tesando ante un silo antes de que el hormigón alcance su máxima resistencia? No. Después lo vamos a ver en algunas fotos. No. Primero se va a ejecutar todo el silo y seguramente cuando se realice la etapa de tesado ya el hormigón va a haber alcanzado, en este caso, un hormigón H30. Por eso, directamente, lo habitual va a ser que este valor coincida con, o sea directamente, el F'C del hormigón. Bueno, tengo que verificar la tensión que tiene el hormigón. La fuerza de pretensado es la tensión descontada de las pérdidas instantáneas por la sección de un cable, o sea, un cable me da una compresión de 164,2 kN. Si lo analizo por metro,
esa fuerza por el número de cordones en 1 metro, dividido el espesor de la pared de hormigón, en 1 metro de alto, me va a dar la tensión FC3, o sea, la tensión que voy a tener en el hormigón. Lo voy haciendo para cada franja, como hice antes. Por supuesto, la franja que denomino 1 es la más alta del tabique, y la franja que denomino 7 es la inferior. Arriba de todo, si lo recordamos un poquito, tenía 3 cordones por metro. Abajo de todo, tenía 10 cordones por metro. Por supuesto que la mayor compresión del hormigón va a estar abajo de todo. Son 6,57 megapascales, menor que los 16,5 megapascales que me decía el reglamento como admisible. Bien. Pasamos a la parte en estado límite último. Me está faltando no solo hacer esa verificación, cuánto me aporta mi armadura de pretensado, sino ver qué armadura pasiva voy a colocar. Bueno, por supuesto que la presión para los fines de cálculo va a ser la presión horizontal de vaciado en este caso, que vimos que se aumentaba por un factor, un coeficiente de 1,6 respecto de la de llenado, y en el cual mi cable de pretensado, en estado límite último, me brinda una fuerza PU igual a Φ, que es 0,9, por la tensión última del cable, FPU por la sección del cordón, en este caso 231,8 kN. La fuerza TU, debido a la presión horizontal de vaciado, va a ser igual. En este caso, la presión horizontal de vaciado, discúlpenme si me quedó alguna denominación vieja, está denominado como PME. Es esto que está acá, por el diámetro dividido 2, y de nuevo por 1,6. Este 1,6 a qué hace alusión. Mayoración de carga. A la mayoración de carga, tal cual. Bien, entonces, la fuerza TU que necesito por cálculo, esa fuerza de tracción, le voy a restar la fuerza PU que me aporta los cables de pretensado directamente y lo voy a dividir por Φ por FI de la ADN420 para obtener la armadura de cálculo. Genero una tablita nuevamente para cada franja, 5 metros de altura para cada franja. Perdonen. Tengo la presión horizontal de vaciado, tengo la fuerza TU necesaria por cálculo, tengo la fuerza PU que me aporta un cordón de pretensado, hago la resta y ese remanente de fuerza por metro la voy a dividir por Φ por F6 y me va a dar la armadura necesaria, en este caso está hecho por metro de altura, para cada franja de armadura pasiva. Por supuesto que va a estar en función no solamente de las presiones, sino de la adopción que haya hecho de la armadura de pretensado. En este caso también me termina dando la mayor necesidad de armadura pasiva. En la franja inferior son 29,1 centímetros cuadrados por metro. Ya vamos a ver en un último esquemita lo que es la distribución de todas las armaduras que vimos. Hay una necesidad de armadura adherente, no tesa. En este caso es la misma, armadura horizontal, ¿no? Es la misma para lo que sería un silo de hormigón armado. Eso está en el capítulo 872. Recuerden que el capítulo 8 hace alusión a la parte de pretensado y te manda el capítulo 6, que es lo que sirve también para silo de hormigón armado. La armadura mínima horizontal, como dije, 2,5 por 1000. Por el espesor del tabique, bueno, en este caso está hecho por metro, da 6,25 centímetros cuadrados por metro.
Con esto tengo la armadura horizontal tanto de pretensado como ADN 420 para toda la altura del silo. ¿Cómo se distribuye esa armadura? Bueno, acá hay un esquemita en lo que es la ACI 313. Como bien dijo Estefanía, vamos a identificar. Uy, qué chiquito me quedó. Este es el interior del silo. Este es el exterior. Ahí está. No manejo muy bien el tema de la letra. Bien. La armadura pasiva se distribuye en cada cara. ¿Está? De la misma manera que en hormigón armado. Y la armadura de pretensado, por lo general, se coloca en el medio y tirando levemente hacia el exterior de la pared del silo. ¿Por qué hacia el exterior? Bueno, está estudiado, digamos, que mejoran el comportamiento de lo que son o la distribución de la fuerza de desvíos, se pueden desarrollar mejor si se colocan, si el cordón de pretensado se coloca del eje de la pared hacia el lado exterior. Y a su vez, me brinda espacio, y no me brinda un poquito más de espacio, para qué elemento introducir en la tapa de hormigonado. Que lo han visto. Cuando hay una losa, una viga, que se introduce para que se llene bien el elemento hormigonar. ¿Escucharon hablar del vibrador? Bueno, sí. También me Sí. permite el espacio para que entre de manera más cómoda el vibrador. Bien. Vamos a este detallecito que está un poco más grande. Vamos a verlo acá. En esta imagen que ven, vemos la pared del silo. Dijimos que el cable va por el medio de la pared del silo. Es esto que vemos acá. Viene por acá, vendrá por acá. Vendrá de este otro lado, perdonen. Salió horrible. Vendrá de este lado el cable. Y en algún lado, ¿qué tengo que hacer con el cable? Sacarlo para poder testarlo con el gato. De algún lado le tengo que poder tesar el cable. Entonces, ¿qué es lo que se genera en las paredes del silo? Del lado exterior se generan estas costillas en hormigón que me dan lugar a que el cable, cuando llegue a esa zona de costilla, pueda venir por acá y poder ser tesado. Por supuesto, con todo su sistema de anclaje, todo lo referido a la zona de anclaje de un cable de pretensado. Acá quizá tengo un detallecito un poco más constructivo. Acá estoy al revés. Donde está el puntito azul es el exterior del silo y donde está el puntito rojo es el interior. Se ve el cordón engrasado, envainado, en este caso también de pretensado, que cuando llega a esa costilla, que se materializa para poder realizar el tesado, de este extremo, es el mismo detalle tanto para
el cable que está en rojo como para el cable que está en amarillo, ¿no? Como para este cable, ¿no? Solamente que... Vamos a hacerlo así, entra más fácil. Solamente que el del lado izquierdo tiene una parte del detalle y del lado derecho tiene otra parte. En este caso se interpone, por supuesto, una placa de anclaje. El cable tiene un excedente, por supuesto, ¿no? A lo que queda embebido dentro del hormigón para poder realizar el tesado. Y lo que se ve acá en azul es un capuchón que se genera acá, en el cual se le inyecta grasa en toda esta zona de contacto que tiene con el cable. Y para terminar de proteger, por supuesto, tiene que estar súper hermético, ¿no? Y para terminar de cerrar, digamos, lo que sería la protección del cable, hoy estoy con el poncho fix mal. Se termina realizando un hormigón de sello para terminar de darle protección a todo lo que es el anclaje. Bien. En este caso estamos viendo lo que es un extremo de un anclaje que denominamos, ¿cómo se denominaba el anclaje? El extremo, digamos, del anclaje donde yo teso el cable. Activo. Activo. Bien. Anclaje activo. A ver si indagamos mucho en este tema o no, a ver si vemos una foto. Bueno. ¿Recuerdan cómo era el diagrama de pérdidas, no? Dijimos que muy rápido. Si en las abscisas tengo lo que sería la longitud del cable y en las ordenadas tengo la tensión del cordón, en la zona más cercana al anclaje activo voy a tener una tensión mayor que en el extremo opuesto, donde podría materializar un anclaje pasivo. Recuerdan, si lo han visto, quizá por una influencia de la entrada de cono, quizá tenían un diagrama de pérdida muy simplificado, ¿no? Muy simplificado de este tipo. Donde tengo el puntito rojo está el anclaje activo, y donde está el puntito amarillo tendría el anclaje pasivo. Bueno, dijimos que los cables son largos en el caso de los hilos. Entonces yo quiero disminuir un poquito esta pérdida. Vamos a simplificar lo que es la pérdida. Vamos a hacer que el diagrama es así, ¿no? Exagerado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se van alternando. Una opción es alternar los anclajes activos. O sea, tengo un cable que tiene el anclaje activo donde está el puntito azul. El cable que le sigue en altura, voy a poner el anclaje del otro extremo. ¿Está? Entonces el diagrama de pérdida es un espejo. Con lo cual, si yo tuviera que decir cuál es la tensión de mi cable que denomino resultante, a los fines del cálculo va a ser una tensión que va a ser el promedio. Voy a obtener esta tensión a los fines del cálculo. ¿Está? Con esto minimicé la pérdida que tengo del lado del cable de donde está el anclaje pasivo. Y lo que es usual también, sobre todo en silos o en estructura donde el porcentaje de pérdida es importante, el cable lo voy a atizar de este extremo
y al mismo cable voy a ir y lo voy a atesar del otro extremo. Entonces, pasando en limpio, y no le robo más tiempo con este tema, al final fui con las ramas, voy a tener un anclaje activo de un extremo del cable, voy a atesar, después tendré que ir del otro lado del cable y volver a atesarlo, obtendré este diagrama. Por supuesto tendrá un costo, ¿no? Se duplica la operatoria y se duplican los anclajes activos. Pero ¿qué voy a obtener como diagrama de tensión? Bueno, el resultado... El diagrama resultante de tensión que voy a tener con mi cable va a ser este que está en rojo. Entonces es común ver en este tipo de silos decir que teso el cable de un extremo y voy y lo reteso del otro extremo para poder minimizar la pérdida en el cable. Y otra cosa más, para poder minimizar la pérdida, es el siguiente. Puede pasar que el cable, en este caso está planteado del lado derecho. Esto va a ser más difícil. Vamos a hacerlo con este. ¿Cómo era esto? Bueno. Última opción. Ahí. Puede pasar que el cable cubra todo el perímetro del tabique. Todo el perímetro, perdón, del silo. Se tesa de este extremo y acá está planteado otro cable que está tesado desde el otro extremo. En este caso, cada cable cubre una vuelta entera del silo. Por supuesto que a mayor longitud de cable voy a tener mayor pérdida por fricción. Lo más usual es que cada uno de los cables no cubran toda la vuelta entera del silo, sino como está en este ejemplo, que cada cable está cubriendo las 2/3 partes de la vuelta al silo. ¿Está? Así como pueden ser las 2/3 partes, podría ser menos. Podría ser la mitad del silo, y ya me parece demasiado exagerado que cubra la 1/4 parte de la vuelta. Habrá que compatibilizar, por supuesto, armaduras para que siempre, en cada sección, por metro o franjas, como lo vimos, termine teniendo la cantidad de armadura que yo quise adoptar por cable. ¿Quedó claro? Sí, Ricardo. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, por último, no sé, ya faltando 10 minutitos, veamos algunas fotos. En este caso tengo un silo donde tengo el cordón de pretensado. Por supuesto es pretensado con el cable interior. Fíjense la vaina de acero corrugado. Fíjense que es un corrugado que tiene nervios, por eso corrugado, ¿no? Para mejorar la adherencia con el hormigón. ¿Qué tipo de postezado sería este para el silo? ¿Adherente? Adherente, tal cual, muy bien. Estel, Hernán, Estefi, si alguno me quiere parar y hacer un comentario en cada foto. No me atrevería, Cuto. No. En este caso vemos... Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué ventaja tenés de adherente? No, a ver. Para este caso que estuvimos hablando, por ahí el adherente tiene una cuestión a veces de criterio de diseño
que tiene una... a ver cómo te lo puedo decir. En caso de un foco de incendio, el adherente, estar adherido al hormigón, se puede deteriorar una parte del cordón. Cuando es no adherente, se deteriora todo el largo del cordón porque una vez que ataca una parte del cable, lo ataca de manera completa. Eso podría ser uno de los criterios. Por supuesto que, como vimos, el adherente tendría mayor pérdida por fricción. El coeficiente de pérdida por fricción son más o menos el doble en el caso de que adherente o no adherente. Tiene un beneficio, que por ahí no se lo mencioné, pero bueno, tampoco vayamos tan en detalle, no en silos, sino en estructuras que son una flexión, como puede ser una viga, una losa, en estado límite último, en cuanto a la capacidad que tiene el cable en estado límite último, debido a al comportamiento o al deslizamiento que tiene el acero respecto al hormigón sección a sección. Claro. Ese alargamiento es el mismo, pero en una estructura sometida a flexión en estado límite último, punto a punto no es lo mismo. Entonces, un cordón adherente se alarga más que un cordón no adherente, por decirte algo, en estado límite último para el caso de una viga simplemente apoyada. Entonces, en estado límite último, el cordón adherente trabaja a una tensión mayor que el no adherente. En este caso, como es el estado tensional de tracción pura, en todo el largo del cable se alarga lo mismo el hormigón que el acero, con lo cual no tendría una ventaja, en este caso, el postezado adherente. Ya te digo, puede haber algún criterio de diseño, como puede ser con la protección contra incendio, o alguna otra cuestión que se me esté escapando, que en la foto anterior se haya decidido adoptar postezado adherente. Bien. Bueno, en este caso vemos la costilla, donde se alojan los anclajes para poder realizar el tesado de los cordones. En este caso pareciera que los cordones están bastante juntitos, entonces deben provenir de una misma vaina. Pareciera que, bueno, podrían estar inyectados con grasa también, ¿no? Pero son varios cordones dentro de una misma vaina. Pareciera que todavía no están tesados, están bastante sueltos, flojos. Acá lo vemos un poco para que vean todo la infraestructura que se necesita para poder ir realizando el tesado. De nuevo vemos las costillas. Si ven la cantidad de cordones, acá en la parte de más arriba de la foto ya se empieza a ver que la separación entre los cables es mayor, por supuesto por una menor necesidad de esfuerzo de tracción. No puedo decir nada, en este caso ya está el silo completo, pero hay unas marquitas ahí en el hormigón en sentido vertical que pareciera, después en otra foto lo vamos a ver. Si tiene un corte de hormigón pareciera que fuera prefabricado, ¿no? Cada lonja de hormigón. Pero bueno, no lo podría visualizar o afirmar con esta foto. Pero fíjense, acá en este caso aparece un carrito hidráulico que se eleva para poder ir realizando el tesado. En este caso hay una torre ya directamente vinculada al hormigón por donde circulará algún aparejo para que el operario o los operarios puedan realizar el tesado. Ricardo, una pregunta. Sí. En cuanto al estado membranal, esas costillas, digamos, ¿lo pueden sacar? ¿Genera alguna perturbación o lo...? No, ya
te soy sincero, tendría que hacer un análisis fino, digamos, para poder considerarlo. Quizá ahí en la foto se ve grande, quizá en la magnitud del silo, y se ve bastante chico. Entiendo, digamos, que no, uno no lo consideraría en el cálculo, pero bueno, no te lo puedo responder. En cuánto afectaría, bueno, Bien. el sobreespesor, me decís vos, de la costilla. Sí, y el tesado ahí que sale del eje del silo, digamos. No, para lo que es el tesado tendrá tendrá una zona de anclaje, tendrás que analizar justamente el estado tensional ahí en lo que es la costilla. Después, eso sí, para lo que es el cálculo de la pared, ahí sí, digamos, hacer cuenta que esa costilla no la tenés, digamos, en el cálculo. Sí, por supuesto, todo el estado tensional de la introducción del esfuerzo pretensado en la zona de la costilla. Ahí está. Acá pareciera que los cables ya están tesados, fíjense que están bastante rectos. Y acá, bueno, se ven otros cordones de pretensado, lo que es la zona, no sé si habrá un intercilo o no, pero por lo menos entre la unión de ambos hilos. Ahí, perdón, pero Sí. el estado membranal está bastante más perturbado porque Bueno, acá una en esta batería foto sí. de hilos que están pegados uno con otro que por la costillita en sí. O sea, seguro que no está en estado membranal en algunas partes y dependiendo del estado de carga que esté actuando en cuanto en el llenado o no. La costilla también aportará, digamos, su granito de arena para cambiar ese estado membranal, pero lo principal pasa, digamos, por otra situación. Gracias. Bueno, acá vemos la operatoria, en este caso ya están los cables tesados y básicamente lo que están haciendo es cortando el excedente de longitud de los cables para poder después terminar de hacer el sello del nicho que se genera para poder realizar el tesado de los cables. Quería mostrarle una foto. ¿Cuál era? Esta me parece que era. Pareciera. Bueno, en este caso la cantidad de cordones tendría que ver en cada. En cada vaina se ve que hay más de un cordón, son más. Pero bueno, no sé si en cada vaina hay la misma cantidad de cordones o no. En este caso, sí, en cuanto a lo que es vaina, están distribuidas de manera espaciadamente, de manera igual, en la misma separación, quiero decir. Pero hay algo raro, ¿o no? Desde este cordón, hoy estoy con el poncho fix mal. Desde acá para abajo parece que no hay más pretensado. Pareciera que es todo lo contrario a lo que les expliqué, o lo que vimos. ¿O qué puede pasar? ¿Está la tolva a esa altura? Puede ser que haya una tolva, por supuesto. Como lo vieron en el modelo que tenía Estefanía. Y hasta si lo llegan a ver, hay un color ahí como distinto de hormigón. Algo ahí en cuanto a la etapa de hormigonado parece que también hubo. Seguramente hay una foto, no puedo afirmar 100%, pero bueno, pareciera que hay una tolva y la pared del silo de esa línea verde que dibujé para abajo no está resistiendo la presión de un cereal, ¿no? Perdón, Hasta ahí vimos pretensado interior, digamos, dentro de lo que es la pared del silo. En este caso tenemos ejemplo del pretensado exterior. Pareciera más que un silo, un depósito. Quizás una foto pueda ser de un depósito en vez de un silo, pero bueno, está bueno para verlo. El cable va por fuera.
hay una mayor densificación de cordones, de cables en la parte inferior, y esta costilla no solo es para realizar el tesado, sino que es además para transferirle la compresión a toda la pared del silo o del depósito. Esta no. Bueno, en este no era la foto que quería mostrar. Sin duda estos son paredes del silo prefabricadas, están separadas cada uno de los prefabricados, tiene una armadura saliendo de cada prefabricado, y bueno, entiendo, ¿esto quedaría así o falta algo? ¿Esto va a quedar así? ¿Con estas paredes separadas de hormigón? No. Bueno, ¿y cómo se completa la estructura? Eso ya no sé. Ah, bueno, total es una foto. Ya que estamos, opinemos. Y ahí pareciera que eso naranja que se ve es como un cofrado deslizante. Bien, un cofrado deslizante y se rellena con hormigón in situ. Entonces, la manera de poder darle vinculación a cada uno de los elementos prefabricados, ¿no? Entiéndase que esa armadura debería estar materializando un empalme, ¿no? Esto pareciera que es distinto. Tenemos elementos prefabricados. No se alcanza a ver, pero pareciera que cada elemento prefabricado, de estos que vemos acá donde está el cursor, el canto no es a 90 grados, sino que pareciera que tiene de un lado lo que llamamos macho y del otro lado hembra, ¿no? De un lado tendrá un pedacito de tabique que sobresale y del otro lateral tendrá un rehundido para que se produzca un encastre entre cada prefabricado. Y me quedo ahí, los dejo encastrados entre sí y nada más, o hay algo más que vean en la foto que me pueda mejorar el encastre entre prefabricados. Es como el anillo exterior ese. Ahí se ve un anillo exterior, la costilla rigidizadora, y ¿qué más ven? Agujeros acá en este tabique que está levantado. Ahí tiene unos huecos, una cosa como para pasar cables. Tal cual. Deberían ser huecos para alojar los cables de pretensado y que tenga un pretensado exterior. Si no, no me voy a quedar solamente con ese encastre porque cuando tengo un empuje, ya sea del líquido o de un material granular que vaya a estar adentro, pareciera que se caería, ¿no? Entonces, se ve por una cuestión hasta de magnitud. Eso tiene un postezado exterior. No, tenía alguna otra cosa más para aportar. Esto ya parece una cosa media rara. Pero bueno, ya que está la mostramos, ¿no? Esto no. Bueno, está más rara todavía, pero... Esto pareciera que es un depósito. Pareciera que acá hay una entrada de alguna cañería. Pareciera que acá hay una entrada de hombre, por magnitud, para poder entrar, digamos, al recinto. Tienen cordones de pretensado alojado adentro de lo que es el tabique. Hay desvío de los cordones justo en donde están este pase y este otro pase, mucho más notorio. Acá aparece otro elemento que justo lo estamos charlando con Hernán en la semana. Es un elemento que se llama una water stop, que se coloca para distintas etapas de... Qué linda que está ahí. Ahí sí, ahí está linda. Está bien puesta después, cuando llena con el hormigón se mueve un poco.
pero bueno, tampoco quiero entrar tanto en detalle. Y no mucho más, ya como cosa rara con postezado, puede haber de todo. En este caso no solamente hay cordones en el sentido horizontal, sino que aparecen algunos con un trazado que terminan teniendo postezado en sentido vertical por alguna necesidad del tabique. Pareciera que este plano está inclinado, no un piso. Así que bueno, más que nada esta última foto para mostrar que bueno, en función de la necesidad por cálculo puede haber distintas configuraciones de los cables de pretensado. Bueno. Nada. Hasta acá llegamos de mi parte, así no lo extendemos más. ¿Quedó alguna duda? No sé si algún comentario quieren hacer Estela, Hernán o Estefi. No. No, simplemente recordarle que la semana que viene tenemos parcial, ¿no? Siempre con esos comentarios tan amargos antes del fin de semana. Dijiste Bueno. eso y tu hijo dijo no. Dice todo que no, todo dice que no. Pero ahora cuando termino le explico tranquilo, de manera filosófica, que tiene que bajar la voz. Bueno. Los despedimos entonces, chicos. Sí, lo único tenemos que ver la semana que viene el horario en el cual vamos a tomar el parcial. Yo no me fijé en la planificación. ¿Da depósitos? Claro, según la Raúl, ¿no? planificación, tienen la clase de depósitos primero, pero si querés lo verifico ya mismo, Estelita, para no equivocarnos. Sí, dijo hoy que- dijo eso. Sí, lo dijo el profe. Bueno, listo. Quedaba depósito. Bueno, entonces el parcial seguramente empezará a las 4 de la tarde. Exactamente. En principio quedamos así. Después, si hay alguna cuestión, algún cambio que nos diga Raúl que va a terminar antes o algo así, bueno, lo avisamos en la plataforma. Si no, quedamos a las 4. Como siempre nos dividiremos en los grupos, con los grupos que tenemos la presentación.